8:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio a un debate sobre el tema de la seguridad ciudadana, las acciones que han golpeado al país del crimen organizado, crimen transnacional, el narcotráfico y el microtráfico. Frente a ello, se ha planteado la necesidad de contar con nuevas herramientas jurídicas. Cierto es que las leyes no arreglan el problema, pero de alguna manera contribuyen a ello. Pero el Estado está en la obligación de proteger los derechos ciudadanos y garantizar su seguridad integral como consagra la Constitución. Ojalá se pudiera establecer una agenda de Estado, un plan de seguridad integral de lo que venimos hablando tanto tiempo y poco se ha cristalizado. Hay que exigir al gobierno también que lidere procesos, se profundicen las políticas a fin de recuperar la institucionalidad y fortalecer a la fuerza pública. Para este debate queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia, al general Wagner Bravo y al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Quisiera ilustrar este diálogo antes de empezar y darles la palabra. Esta mañana el ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández, hizo un planteamiento respecto de la ley de seguridad que está en la Asamblea Nacional. Hay que proteger tanto al policía como al soldado cuando actúa en defensa de la sociedad. Las leyes de este momento no permiten que realmente se le haga una defensa a un policía, a un militar cuando está, por ejemplo, ya fuera de la institución y tiene que correr con sus propios recursos para atender justamente estos requerimientos que hace la justicia. Y usted se da cuenta lo que significa para un policía, para un soldado, tener que de su dinero contratar un abogado, etcétera, cuando ha estado cumpliendo su misión. Esas son de las normas que hay que, a través de la Asamblea, regular. El uso progresivo de la fuerza es importantísimo. Sin embargo, que hay una regulación internacional que establece la proporcionalidad, la forma como se llega a usar el armamento letal. La Corte Constitucional determinó que se haga una ley, se ha mandado ya el proyecto a la Asamblea, se incluye el término de humanidad porque las fuerzas del Estado tienen que actuar con humanidad. Justamente el entrenamiento que tienen, la forma de usar las armas, tienen que actuar con humanidad y tienen que absorber la violencia y no recurrir al primer indicio de violencia, por leve que sea, a un extremo como es el uso de armas letales. Todo eso se está implementando a través de la Asamblea para que sea una ley y va a ayudar obviamente a todo este concepto de tener las herramientas para luchar contra la inseguridad y contra el crimen organizado y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, y no solamente las Fuerzas Armadas, las instituciones en general, tienen que adaptarse a las circunstancias. Y en esa adaptación las Fuerzas Armadas, obviamente, la complementariedad que tenemos hacia la policía va a ser reforzada a través de procedimientos que permitan un mejor uso de las Fuerzas Armadas y un uso efectivo de las Fuerzas Armadas. Esto declaraba esta mañana en Ecuavisa el ministro de la Defensa Nacional, general Luis Hernández. General Wagner Bravo, ¿cómo afrontar en estos momentos, cuando se ha presentado ya el proyecto en la Asamblea Nacional, cuando hay demora y una deuda pendiente de la Asamblea con otros proyectos de ley que se encuentran en su seno y que no han sido ni debatidos ni aprobados finalmente? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y al doctor Ismael también, y a quienes nos escuchan. Todo esto es producto de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y fundamentalmente de todo el sistema de seguridad nacional. Porque habida cuenta de que hicimos una nueva constitución, y en esa constitución del 2008, que iba a durar 1000 años, tendríamos nosotros que hacer un cuestionamiento a los asambleístas constituyentes que cuál fue la intención o cuál fue el propósito de poner diferentes artículos en la ley. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hoy se vuelve a hablar de la fuerza pública, cuando ese concepto fue eliminado en el año 2008. Y quiero referirme al capítulo 5, que habla en la Constitución de 1998, que creo que es la que todos quisiéramos que esté en vigencia,
En el capítulo 5 habla de la fuerza pública, es decir, a nivel constitucional pone el concepto de fuerza pública. Y en el artículo 183 dice, la ley determina la colaboración que la fuerza pública, sin menoscabo de ejercicios, funciones específicos, puede prestar para el desarrollo social y económico del país. Y también habla en el artículo 187 del fuero que deben tener los miembros de la fuerza pública ante las infracciones que son cometidas en el cumplimiento de su misión. Entonces, llegamos a que en la Constitución actual, en el artículo 3, habla de una seguridad integral. Y el concepto de seguridad integral nos lleva a remontarnos un poco a Europa, en el que se habla de que todo el Estado tiene que estar empujando este tren de la seguridad integral o de la seguridad nacional desde mi punto de vista para poder darle lo que también quiere y es una aspiración de los ecuatorianos. Dice territorio de paz, seguridad integral, democracia, libre de corrupción y algunos aspectos más que están como grandes objetivos nacionales a ser alcanzados por todos los ecuatorianos cuando aprobamos la Constitución. Pero por ahí asoman otros conceptos que de una u otra forma nos dejan a nosotros con la duda de qué queremos hacer. ¿Qué es lo que quiso decir el asambleísta constituyente en el artículo 158? Cuando dice que policía y fuerzas armadas, no fuerza pública, son instituciones de protección de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Y sabemos que esta Constitución del 2008 es una institución de derechos. Entonces, si Fuerzas Armadas va a proteger el derecho a la salud, la pregunta es ¿qué deberían hacer? Si Fuerzas Armadas va a proteger el derecho a la educación, vamos a ver qué tenemos que hacer. Y así sucesivamente podemos ir con cada uno de los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Y el doctor, que nos acompaña en la mañana de hoy, determina que en la escala de Kelsen, la Constitución estando en el máximo nivel de la norma legal de un país, en este caso del Ecuador, para abajo hay que ir decantando diferentes leyes, en este caso las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos, etcétera. Pero hasta el día de hoy yo no veo cómo Fuerzas Armadas van a cumplir la protección de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. De igual manera se le pone a la policía como responsabilidad del Estado. En el artículo 13 dice, el Estado es responsable de la seguridad de un territorio de paz. En el 158 se dice que es la seguridad interna y el orden público es responsabilidad exacta del Estado y se le da a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la defensa del territorio y su soberanía. Pero hoy, en todo este concepto, llegamos a que hay una crisis. ¿Y cuál es la crisis? La crisis es que tenemos un alto nivel de criminalidad. Por estar en crisis es que el viceministro del Ministerio de Gobierno está en Guayaquil. Entonces, ¿dónde está el Consejo de Seguridad Pública y del Estado cuya función principal es asesorar al presidente sobre qué hacer? Pero bueno, de esta parte sucede que ahora dicen vamos a poner a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Quiere decir que la Policía Nacional, desde mi punto de vista, fue sobrepasada en la criminalidad que hay en este momento en el país. Y por lo tanto necesita el apoyo, necesita la complementariedad de la otra institución que se llama Fuerzas Armadas, que tiene una misión específica. Y eso hay que arreglarlo y regularlo. Pero Fuerzas Armadas ha ido cumpliendo, hoy día tenemos 23 misiones subsidiarias que le llamamos nosotros, en donde el brazo de las Fuerzas Armadas, que es del Estado, que es de los ecuatorianos, por eso son las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos, ha estado al servicio de la sociedad. En el apoyo a los fedatarios del SRI, en el apoyo al último derrame de petróleo que hay, a las inundaciones, a los terremotos, a la vacunación, inclusive a la vacunación de la aftosa, yo recuerdo, a las erupciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será necesario que para el cumplimiento de todas estas misiones complementarias necesitamos también una ley orgánica? Y por último, en la Constitución nos habla de la seguridad humana. Aparece otro concepto: orden público, seguridad ciudadana, seguridad humana, territorio de paz y una serie de conceptos que deben ser decantados en leyes orgánicas.
Pero estas leyes orgánicas tienen que llegar a un punto claro, que es lo que dice el artículo 393, seguridad humana. Política pública desde el gobierno. Y esa política pública desde el gobierno debe permitirnos a nosotros la organización de todo el Estado o todas las entidades, e inclusive habla del ciudadano, para poder llegar a ese gran objetivo nacional que es el territorio de paz. Si eso nos está permitiendo, quiere decir que nosotros decantamos hace algún tiempo la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que iba funcionando supuestamente de buena manera, pero que cuando hubo el atentado allá en San Lorenzo, determinamos de que no era suficiente. Y comenzaron en forma coyuntural que hay que reformar la ley. Y hasta este momento no se reforma la ley. Y sin embargo, hoy mandamos un código orgánico para las entidades de seguridad ciudadana en el cual se quiere reformar esa ley, que quería ser reformada con una nueva ley, que todavía está 3 años en la Asamblea, que no tiene la prioridad de la Asamblea, entonces seguimos viviendo en forma coyuntural y mezclando todos los conceptos de seguridad que deben existir para brindarle al ciudadano la mejor situación posible. ¿Y por qué digo esto? Porque en este código que tú lo dices, Miguel, se está tratando de hacer reformas puntuales a 6 leyes con 42 artículos. La Ley de Seguridad Pública del Estado, el COESCOP, que es un código orgánico para las entidades de seguridad ciudadana. Entidades de seguridad ciudadana que el artículo 158 dice que es potestativo directo de la Policía Nacional y ahora se le incluye a las Fuerzas Armadas. Entonces quiere decir que a partir de ahora las Fuerzas Armadas son una entidad más de la seguridad ciudadana, quitando, ¿cierto?, de su misión principal que está claramente en la Constitución. En este mismo código, que no termina de salir porque la ley pública y del Estado no sale, la ley de la defensa nacional no sale, la ley de personal de Fuerzas Armadas no sale, y así algunas leyes que duermen el sueño de los justos en la Asamblea, se pretende saltarse los estados de excepción para poner un estado de emergencia. El estado de excepción, recordemos que tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional y por 60 días, renovable una sola vez. Ahora se pone que si hay una crisis alta como la que estamos viviendo, vamos a entrar en emergencia para que pueda actuar Fuerzas Armadas en complementariedad con la Policía Nacional. Entonces nos queda a nosotros una serie de dudas de qué es lo que se está tratando de hacer, cuando lo que deberíamos hacer, y tú lo has dicho, Miguel, debe haber un plan integral de seguridad del Estado. El señor ministro de la Defensa nos decía, en esta semana habían hecho unas reuniones entre el 26 y el 28 con diferentes organismos del Estado para que haya un análisis de qué se debe hacer para complementar ese plan de seguridad integral. Pero no lo conocemos si existe. Y en el plan de seguridad integral debe estar considerado Fuerzas Armadas, Policía, la política del gobierno, la política pública del sistema judicial, la política pública inclusive del legislativo, la política pública de la UAFE y de todas esas organizaciones, para que de ahí decanten las diferentes leyes, reglamentos u ordenanzas, si es que llegamos al nivel de los gobiernos seccionales, que nos permita a todos empujar este tren. Pero eso no está sucediendo. Y hay una falta de concepción, desde mi punto de vista, de operatividad. Cuando se dice que las Fuerzas Armadas, que supuestamente, y así debe ser, son una fuerza más letal que la policía, porque la seguridad ciudadana y el control del orden público acerca al policía a la ciudadanía. Le tiene cerca, le conoce, sabe sus problemas. Por eso la policía comunitaria, por eso algunas de las actividades que se hace de interrelacionamiento con la ciudadanía para evitar que haya realmente una confrontación policía-delincuentes y vayamos pacificando los sectores. Ahora se le quiere poner en la operatividad a las Fuerzas Armadas con la reforma al artículo 12 y 39, de que las Fuerzas Armadas van a estar subordinadas a la Policía Nacional, cuando desde que yo recuerdo, año 88 en la provincia del Oro, que tuve la oportunidad de militar, ya hacíamos el apoyo al control de la delincuencia. Y coordinábamos bien con la policía, con la fuerza, y teníamos resultados. Hoy se dice Fuerzas Armadas tiene que subordinarse a la policía,
pero si desde mi concepto la policía ha sido sobrepasada por falta de medios, por falta de personal, por falta de ley, por falta de entrenamiento, por falta de algo, es que el crimen organizado nos está carcomiendo, especialmente en la costa ecuatoriana, que es lógico, porque de por ahí se exporta esta droga, pero no así la seguridad, la delincuencia común, que posiblemente tiene que ser tratada en sus causas reales al inicio de esto, Miguel. Quiero dar la bienvenida al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. ¿Cómo articular el marco jurídico? Porque ahora se cree, doctor Quintana, que con la ley pudiera arreglarse, cuando sabemos que es importante la actualización de leyes, la aprobación, el debate, la discusión en la Asamblea, pero eso no va a arreglar todo si no hay una política de seguridad integral, una política de Estado que se viene reclamando por años. ¿Cómo ve usted este panorama en la Asamblea partiendo de un hecho? Que por la jerarquía de las normas tiene que allanarse los proyectos de ley al mandato constitucional. Muy buen día. Buenos días, don Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para don Wagner y un saludo para los amigos de Radio Democracia. A mí me preocupa que se siga creyendo que a punta de reformas legales el tema de la seguridad ciudadana y del desempeño de la misión fundamental de nuestros integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se va a resolver también con esta cuestión. Lo otro, el tiempo que va a tardar la elaboración de esta ley en la Asamblea Nacional es apremiante y es preocupante porque se habla de más o menos 6 meses. 6 meses para tratar 4 proyectos de ley que están ahí, al menos 3 gaveteados desde hace 2 años al menos en la Asamblea Nacional y que ahora a pretexto del crecimiento de esta ola delincuencial pues han tomado algo de relevancia y porque también el presidente ha presentado una nueva propuesta. Ahora se cree acá que los colegas penalistas suelen hablar de que el hecho de modificar el Código Integral Penal, creando nuevos delitos o incrementando penas, es lo que va a garantizar la seguridad ciudadana. Y digamos, eso no es tan cierto. Lo que va a ayudar es precisamente que el gobierno se tome en serio la política que tiene o la responsabilidad, la competencia constitucional exclusiva que tiene en el establecimiento de una verdadera política en el tema de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento, no de labios para afuera, sino real, de los miembros de nuestra fuerza pública, capacitación, dotación de armamento, ese tipo de cuestiones que hoy no vemos. Hoy usted ve que el delincuente probablemente está mejor armado que el policía nacional. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Y a mí particularmente hay una que me preocupa y que veo que no se está topando en este proyecto de ley propuesto por el presidente de la República, que se refiere a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, ahora que además el presidente ha puesto en el debate posibles reformas a la función judicial. Hemos visto en días pasados, y no es el primer caso, pero hemos visto en días pasados el problema que se presenta cuando jueces penales comunes juzgan delitos de función de los integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Nuestra Constitución ordena claramente en el artículo 160 que existan dentro de la función judicial, esto quiero que quede claro por favor porque a veces se malentiende, dentro de la función judicial, jueces especializados en materia penal policial y en materia penal militar. ¿Precisamente para qué? Para que aquellos se encarguen del procesamiento de delitos de función. ¿Qué es lo que está pasando ahora en nuestra función judicial? Que el delito de función está siendo juzgado, conocido por un juez penal común. El juez penal común, lamentablemente, no tiene la formación y la competencia, y con competencia me refiero al conocimiento y al dominio suficiente sobre este tema que requiere una especialización importantísima y profunda, el tema de los delitos de función militar y policial. Este es un mandato claro que se establece en el artículo 160 de la Constitución y que lamentablemente en el gobierno de Correa, con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial en 2013 y 2014 respectivamente, se suprimió la creación que se estableció originalmente de una sala penal policial y penal militar en la Corte Nacional de Justicia y de judicaturas de Corte Provincial y de jueces de primer nivel
para el juzgamiento de esta clase de delitos de función. Yo creo que eso es importantísimo si es que realmente queremos establecer una verdadera política de seguridad, darle también cierta certeza al funcionario policial y militar de que si es que el tema llegase a ser procesado por la vía de la fiscalía a través de un juicio penal, no le va a estar juzgando perico de los palotes, juez penal común, sino como manda la Constitución, un juez que conozca y domine el tema de jurisdicción militar y jurisdicción policial. Yo esperaba ver y encontrar esto, más allá de las reformas al COIP, esperaba encontrar esto en las reformas que se hacen al Código Orgánico de la Función Judicial, pero lamentablemente esto no ocurre y vamos a seguir arrastrando este lastre, y eso quiere decir que casos como por ejemplo el del policía Olmedo y otros, van a seguir apareciendo mientras tengamos jueces que no comprenden la materia y no sean especializados. Y eso es parte de esta política pues de seguridad ciudadana. Y mientras sigamos creyendo, y lo voy a decir franca y honestamente, que el delincuente tiene muchos más derechos y privilegios que el integrante y el miembro de la fuerza pública, estamos fregados, mi querido don Miguel, porque si se crea ese escenario, pues vamos a tener dos consecuencias. La primera, si es que el policía cumple su misión constitucional y usa, por ejemplo, su arma de dotación, sabe que el día de mañana Fiscalía le va a acusar y un juez penal común, que no es el competente para estos casos, le va a procesar y condenar por un delito. Pero también si no usa su arma de dotación, se le acusará al policía, se le acusará al militar en los casos que corresponda de incumplimiento de su deber, por lo cual también podría ser sancionado y juzgado. Entonces, eso hay que corregir. ¿Se está corrigiendo eso con esta reforma? No tanto. Lo único que yo rescato de este proyecto de ley es que al menos ya se regula la gradación y los casos y el contexto en el cual el servidor policial y militar pueden tener certeza de cómo va a operar el uso progresivo de la fuerza. Ahora, ese proyecto de ley se construyó con criterios técnicos, es decir, con criterios de quienes conocen el sistema operativo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en contextos en los cuales Fuerzas Armadas va a complementar las labores de Policía Nacional, o se elaboró con el criterio de los amigos de los derechos humanos, que es el criterio de que nunca debe haber uso progresivo de la fuerza y de que por poco el policía o el militar le tienen que rogar al delincuente para que se detenga, deje de delinquir o deje de apuñalar a alguien, porque caso contrario, si es que el militar o el policía usan su arma de dotación, pues la consecuencia es la que hemos venido conversando. Y eso no sabemos todavía. Doctor Quintana, ¿y por qué en la práctica no se establecen de nuevo las salas especializadas como hubo anteriormente en la Corte Suprema de Justicia o en general, como usted bien ha citado, en la justicia común? ¿Por qué? ¿Por qué no hay cómo hacer eso? A ver, porque acá se confunde dos cosas. Nosotros hasta la Constitución del 78 teníamos un sistema de jurisdicción militar y policial separado de la función judicial. Estos jueces de lo militar y lo policial eran funcionarios designados por los ministros del ramo, ministro de gobierno o policía y el ministro de defensa. Claro, si me permite, había la corte militar y la corte policial. Sí, efectivamente. Teníamos eso, incluso teníamos códigos penales separados. No sé si ustedes recuerdan que teníamos código penal militar y policial separado del tema del código penal general que se nos aplicaba a todos los ciudadanos. Eso a la sazón de la Constitución del 78. Lo que pasa es que producto de eso, los colegas de los derechos humanos han llevado varios casos ante el sistema interamericano acusando al Ecuador de que a través de su fuerza pública se cometieron, entre comillas, ejecuciones extrajudiciales. Y a propósito de esos casos, la Corte Interamericana ha venido señalando que no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos establecer sistemas de justicia militar y policial paralelos o por fuera de la función judicial. Por esa razón, a partir de la Constitución del 98 y que se mantiene en la Constitución actual en el artículo 160, es que se establece un sistema de jurisdicción militar y policial especializada, pero con jueces que pertenezcan a la función judicial para conocer y juzgar exclusivamente delitos de función. El Código Orgánico de la Función Judicial, acogiendo esta disposición constitucional, creó
hasta 2013 y 2014, como le decía, una sala penal militar y policial separada de la sala penal que en la Corte Nacional de Justicia, y también se establecieron cortes, digamos, o salas en corte provincial y juzgados de primer nivel especializados en materia de jurisdicción militar y jurisdicción policial. Yo le diría que con un sesgo ideológico bastante claro, el gobierno de Correa, decidió eliminar aquello en el Código Orgánico de la Función Judicial, y pues con eso nos provocó un enorme problema porque ahora estamos viendo las consecuencias de aquello, ¿no? Entonces sería bueno retomar ese sistema, que es además un mandato constitucional. General Wagner Bravo, en estas condiciones, con este proyecto de ley, el último, al menos que suma uno más a los pendientes en la Asamblea Nacional, de alguna manera pudiera arreglarse, porque la expectativa ciudadana es cómo me protege el Estado a mí frente a la ola delincuencial, crimen organizado, crecimiento del narcotráfico, pero esa es una deuda pendiente que tiene el Estado con los ciudadanos. Desde luego, Miguel, y al doctor, ¿qué es lo que quieren los ecuatorianos? Vuelvo a repetir, artículo 3. Mi aspiración es un territorio de paz, seguridad integral. Entonces, esa es la responsabilidad hoy de la cabeza de gobierno, por eso yo digo que este es un problema político. Cuando la cabeza política tiene la decisión, como lo ha dicho el presidente Lasso, que su prioridad ahora es la delincuencia y la ola que nosotros tenemos, entonces quiere decir que todos tenemos que apuntar hacia allá. Pero de eso la realidad no existe, porque en el caso de la Asamblea hay que preguntarles qué es para ellos lo urgente y qué es lo importante. ¿Es importante la seguridad de los ecuatorianos o es urgente otro tipo de normas como, que no digo, y estoy en contra del aborto, por ejemplo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué les está afectando a los ecuatorianos? Todos los días llegan al hogar los padres, los hijos, los nietos, etcétera, y dicen, me robaron el celular, me asaltaron en el bus. Entonces hay una ola delincuencial común, que es la que toda sociedad tiene y que no va a terminarse porque simplemente sacamos una ley. Eso tiene causas más estructurales que posiblemente la misma COVID, posiblemente la crisis económica, todo lo que nos han tenido encerrados y una serie de situaciones más. Pero ahora vamos al elevado índice de criminalidad. Hoy en la mañana escuchaba que solamente en la zona 8, en la provincia del Guayas, hay 120 muertos en un mes. Quiere decir que al año vamos a llegar a los 1.800, 2.000. Eso nos lleva a pensar en qué, que realmente el crimen organizado, que tiene dos aristas fundamentales, es manejado desde el exterior con sus secuaces y todo su equipo en el interior del país, está queriendo enfrentarle al Estado. Y al enfrentarle al Estado, siendo el Estado, gobierno, empresarios y todos los 17 millones y medio de ecuatorianos, quiere decir que los 17 millones y medio de ecuatorianos tenemos que ponernos en pie de lucha. ¿Para qué? Para, igual que lo hicimos con la COVID, determinar o minimizar, porque nunca vamos a eliminarlo completamente. Que no vayamos a pensar de que por una ley, por el empleo de Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, vamos a eliminar completamente el crimen organizado. ¿Y por qué? La delincuencia común, en este momento llegaron 1.100 policías a Guayaquil, cogen sus maletas y pueden estar delinquiendo en cualquier otra provincia del país, pero no así el crimen organizado. ¿Por qué? Tiene que pasar por la línea de frontera, tanto precursores, cuanto armas, cuanto la droga. Tiene que viajar hacia donde lo van a poder exportar, si lo podemos llamar de esa forma, que es la línea de costa, para que aterricen las avionetas, para que salgan por los puertos, para que los pescadores les ayuden. Entonces ellos no pueden dejar ese territorio. Al no dejar ese territorio tiene que afianzarse. Y afianzarse quiere decir que tienen que, igual si el Estado está poniendo más policías, está poniendo más leyes, y yo delincuente, que es un buen negocio y que tengo muchos recursos y que hay una visión externa de los grandes carteles de la droga, por decir de la droga, no hablemos también de la minería ilegal, de la trata de blancas, del tráfico de armas, entonces ellos no van a dejar ese territorio. Por lo tanto, tiene que afianzarse y comenzar a enfrentarle al Estado, pudiendo llegar, como decía Pancho Huerto, a tener un narcoestado. Pero ante eso, ¿qué teníamos antes? Por eso yo digo que hay una crisis de
se destruyó la institucionalidad del país, teníamos un Consejo de Seguridad Nacional que hoy es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Que esa ley está en tratamiento, como decía bien el doctor, y lo digo yo, 3 años, y que no termina de aterrizar para ver qué vamos a hacer. Pero antes, en el Plan Nacional de Seguridad, que se hablaba de seguridad interna y de seguridad externa, se decantaba este plan a los diferentes frentes de acción de la seguridad nacional, el frente político, el frente económico, el frente psicosocial y el frente militar. Y cada uno de ellos, como lo dice el ERJAFE, el Estatuto Orgánico de la Función Ejecutiva, tiene un ministerio. Y cada ministerio tenía y conocía en ese plan cuál era su función. Por poner el ejemplo, ¿cuál es la función del Ministerio de Inclusión Económica y Social? Tengo que tener un plan para apoyar el desarrollo, para evitar que haya criminalidad. El plan que tenía la DIPLA-SEDE, la Dirección de Planificación de la Seguridad y Desarrollo del Ministerio de Economía. ¿Qué tengo que hacer yo como Ministerio de Economía para dar creación de trabajo, más impuestos, más recursos, para evitar que haya las causas fundamentales de la delincuencia común? Y así podríamos ir hablando de un esfuerzo total. Por eso decimos dónde está el plan de seguridad integral. Pero ahora cada institución lo hace de diferente manera. Vean la pelea que medio tenemos entre la alcaldía de Guayaquil y la ministra de Salud. El uno dice, no, tenemos que cerrar, abrir las escuelas. El otro dice, no, tengo que cerrar las escuelas. Quiere decir que no hay un esfuerzo. ¿Qué está pasando en la alcaldía de Quito? Que el alcalde dice una situación y por otro lado hacemos con el COE otra situación. Entonces realmente no hay un esfuerzo continuado. Y hoy estas leyes nos están permitiendo a nosotros crear un poco más de antijuricidad en todo el proceso que tenemos que tener. Bien lo ha dicho el doctor Ismael, ¿cierto? Que deberíamos haber tenido las salas especializadas. No es que queremos volver a tener el sistema de jueces, militares y policías, pero si la Constitución dice, abrámoslo. Y en la última parte ahora de este código que se está mandando a la Asamblea, Miguel, dice que hay que capacitar a los servidores judiciales para que entiendan cuál es el proceso de una operación militar o policial y no se esté pensando. Pero no creo que existan leyes para la falta de actuación de los militares y policías y su defensa. Lo que hay que hacer es aplicar lo que ya existe. Porque en una parte del Código Orgánico Integral Penal, si no estoy mal, en el 30.1, dice que el policía o el militar estará exento de ser procesado cuando esté en el cumplimiento de su deber legal, que le haya dado la orden a alguien realmente que es su comandante, porque ningún policía o militar sale de la noche a la mañana a querer controlar algo. Eso amerita una orden, y esa orden viene de un plan, y ese plan viene de una política. Entonces, realmente tenemos que aplicar la norma, aplicar la ley, para evitar que lo que está pasando, los policías o los militares en un determinado momento estén pensando en por qué, quién me va a defender. Caso 30S, se están defendiendo con sus propios recursos en servicio activo y pasivo. Caso el policía Toledo, se está defendiendo cuando, si está cumpliendo una orden de la policía, del comandante de la policía o del comandante del ejército, de la Fuerza Aérea o de la Fuerza Naval, ¿quién debe acudir en su defensa? Son ellos. Pero también dice que se tiene que probar que no hizo el uso o se extralimitó en sus funciones y en el uso progresivo de la fuerza. Pero si estamos viendo en los canales de televisión, en los medios de comunicación, cómo entra el delincuente y dispara. Hoy de mañana veía que se asombraron a una ventana y pusieron 40 tiros en una sala. ¿Qué espero yo? Desde luego ahora en esta reforma me parece algo importante que dice que no tiene que irse por los 5 pasos, la presencia, la verbalización, sino que estará de acuerdo a la situación que se viva. Y si me disparan, ¿qué tengo que hacer yo? Bien. Pero tampoco podemos ponerle, con esto termino, Miguel, tampoco podemos pedirle si no está bien el sistema de rehabilitación social y el cuidado de las personas que están ahí, ahora se le quiere poner a las Fuerzas Armadas para que sean parte de esto. ¿Lo estamos solucionando con más fuerza? Cuando debe haber un verdadero sistema de rehabilitación. O sea, sí hay que analizar bien este proyecto porque me parece que no está claro todo lo que queremos hacer. ¿Cuál sería el camino para que el país, el ciudadano, pudiera contar con un plan de seguridad integral? Si la reforma va a llenar esta expectativa o simplemente va a ser una norma más, doctor Ismael Quintana. A ver,
nadie está pretendiendo posicionar a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas como órganos que pueden actuar sin límites o sin control, por si acaso, porque a veces se malentiende la cuestión, pero creo que no se compadece con lo que estamos viendo en la realidad. La realidad es que el delincuente parece que recibe un premio por parte de los operadores de justicia y el policía, el militar que deciden obrar en cumplimiento de su misión constitucional, están siendo condenados. Si eso está pasando, don Miguel, una ley no lo va a arreglar, porque ese no es un problema de ley, es un problema de falta de especialidad y conocimiento de los operadores de justicia e incluso de los fiscales al momento de comprender realmente cuál es el deber constitucional al amparo del artículo 158 de la Constitución de Policía Nacional y en subsidio o en complemento de Fuerzas Armadas. ¿Eso se está solucionando con este proyecto de ley presentado por el presidente Lasso? Lamentablemente no. Ni siquiera se regresa a ver al artículo 160 de la Constitución para este tema. Yo voy a volver a insistir, para que esto mejore, para que nuestros miembros de la fuerza pública tengan la certeza y la seguridad de que desempeñando correctamente sus funciones dentro de lo que establece la Constitución, dentro de lo que señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos y las diversas leyes, el Código Integral Penal, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y otros, pues no van a ser procesados por garantizar tres cosas: orden público, seguridad interna y derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos. ¿Ah? Eso lamentablemente no se está teniendo en cuenta. ¿Qué es lo positivo? Como le decía, que al menos ya vamos a tener una ley orgánica que establezca gradualmente los niveles de uso progresivo de la fuerza, con lo cual de algún modo le damos también una herramienta tanto al sistema de justicia como a los miembros de la fuerza pública para saber en qué casos se tiene que actuar y bajo qué condiciones y circunstancias es posible ir incrementando el uso de la fuerza dentro, insisto, de los estándares internacionales de los derechos humanos. Entonces, como usted ve, son dos cosas que hay que complementar. Creo que el proyecto de ley, en la primera parte que se refiere a las reformas al COIP, está estableciendo esto y lo hace con claridad en el tema de los grados del uso progresivo de la fuerza, porque además este ha sido un mandato de nuestra Corte Constitucional, en el sentido de que debe haber esto para que fuerza pública tenga seguridad y certeza de cómo debe obrar, porque resulta que esto ha estado tan disperso, regado en algunos reglamentos. En el caso de Fuerzas Armadas, ni siquiera tenían un instrumento normativo, de hecho todavía no lo tienen, para que puedan tener certeza de cómo actuar, por ejemplo, en contextos en los cuales Fuerzas Armadas tienen que complementar la labor de Policía Nacional, por ejemplo, en un contexto de un estado de excepción. Y lamentablemente la Corte Constitucional declaró inconstitucional el acuerdo ministerial que en su momento expidió el exministro Jarrín para efectos de darle un marco normativo a Fuerzas Armadas. La Corte declaró inconstitucional eso, indicando que esto es un tema de reserva de ley y que no puede establecerse en un acuerdo o en un reglamento y que por lo tanto debe haber una ley orgánica. Ahora tenemos no uno, sino 4 proyectos de ley. ¿Qué se va a hacer con eso? Finalmente veremos. Lo que yo voy a volver a insistir es que ya se ha anunciado una reforma judicial. Este es uno de los elementos que debemos considerar en las posibles reformas judiciales. Limpiar a la función judicial de los malos elementos. Yo no soy bueno generalizando, no me gusta. Creo que la regla general es que tenemos buenos operadores de justicia, pero las excepciones hay. Y a veces estas malas excepciones terminan provocando un daño muy, muy grande. Entonces, la reforma judicial debe venirse. No podemos esperar a 2023 para hacerlas coincidir con las elecciones seccionales. Esto debería darse ya. Y dentro de esta reforma judicial, vuelvo a insistir, aunque sean 20, 50, 100 o 900 casos, como algún colega de usted ha dicho, don Miguel, en los que se ven envueltos militares y policías por delitos de función, aunque sea por esos pocos casos, la Constitución ordena jueces especializados. Entonces, a mí lo que me molesta de la gente de los derechos humanos es este doble rasero, porque garantías del debido proceso hasta el exceso para los delincuentes, ¿ya? Pero para los miembros de la fuerza pública no, eso no importa. Lo que diga el artículo 160 de la Constitución me tiene sin cuidado porque además te confundo, ¿no?
creo que lo que estás buscando es instaurar tribunales ad hoc de justicia militar y policial, cuando eso no es lo que dice la Constitución y eso no es lo que, al menos en mi caso, he propuesto. Entonces, ojalá en los debates se vuelva a tener en cuenta este artículo para que en algo le demos al militar, al policía, la seguridad y la certeza de que si es que llegase a ser acusado y procesado, el delito o el proceso va a ser llevado por un juez especialista, por un juez que domine el área. Yo no creo que sea suficiente lo que se hace al final, indicando que los tribunales de garantías penales y las cortes provinciales y corte nacional deban recibir capacitación, porque la Constitución no ordena eso. Entonces, si no te gusta el artículo 160 de la Constitución, cámbialo, refórmalo, pero mientras la norma esté vigente, tienes que cumplirla. Y esta ley lamentablemente ni siquiera la está regresando a ver. Entonces, esto sí, un llamado de atención a mi buen amigo Fabián Pozo, secretario de la Presidencia, secretario jurídico, para que estos temas en los debates se los vaya teniendo en cuenta, porque parecería cosa menor el tema de la justicia especializada, pero a la hora de realmente establecer una política de seguridad, que nos dé seguridad a nosotros, no a los delincuentes, resulta que no se está solucionando el problema. Veremos cómo avanza la discusión en la Asamblea. Bien, muchas gracias por aportar a este debate sobre la necesidad, en definitiva, de mejorar la seguridad ciudadana para quienes hoy se sienten indefensos y con miedo en el Ecuador. Gracias al general Wagner Bravo y al constitucionalista doctor Ismael Quintana por su aporte. Muchas gracias, muy amable. 9:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Cerramos esta primera jornada, no sin antes darles a conocer una noticia luctuosa. Ha fallecido en las últimas horas una reconocida mujer, como fuera la doctora Isabel Robalino Bolle. Ella nació un 14 de octubre de 1917, con 104 años de vida, en Barcelona, España. Pero una mujer que ha contribuido notable y notoriamente en el Ecuador. Fue la primera senadora, la primera concejal de Quito, una gran defensora de los derechos de los trabajadores. Estuvo en la fundación de la CEDOC y de otras organizaciones, asesora permanente de los trabajadores, y su última etapa contribuyendo en este mal que carcome a la sociedad ecuatoriana, como es la corrupción, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción. Una mujer invalorable que ha contribuido muchísimo para el Ecuador y que hay que rendirle un sentido homenaje a la doctora Isabel Robalino y que haya paz en su tumba. Con esto cerramos. Muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y les recomendamos, por favor, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Felicidades, muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad.